Buenas noches, doctora Claycy. En el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a presentar los dos casos electrocardiográficos que nos tocaron. Primero tenemos el primer caso, siguiente, en la cual se nos presenta un paciente de 80 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, acude con episodio de síncope de forma intermitente desde hace una semana. En sus signos vitales tenemos que su presión arterial estaba 160, la frecuencia cardíaca 40. En el examen físico, el corazón tenía ruidos cardíacos rítmicos, soplo sistólico con intensidad 4 de 6 con frémito en foco aórtico y tenía un soplo sistólico en foco mitral. En cuanto a los pulmones, tenía ruidos rítmicos, ruidos respiratorios no agregados y las extremidades sin edema. Este sería el electrocardiograma y ahora pasamos a las preguntas. Ok, diagnóstico electrocardiográfico. En la siguiente imagen podemos observar un bloqueo auroventricular de tercer grado. También ondas P que aparece con ritmo regular, pero no guardan relación con los complejos QRS prolongados. Esto indica disociación auroventricular, característica fundamental del VAP completo. El ritmo ventricular es lento, aproximadamente de 30 a 40 latidos por minuto, independientemente del ritmo auricular. Esto sugiere un marcapaso de escape infranodal, probablemente a nivel del AS o de IS o más bajo. Este tipo de bradicardia severa es causa frecuente de síncope, lo cual concuerda con el cuadro clínico de la paciente. QRS ancho, el QRS ancho mayor a 120 milisegundos es lo que respalda la idea de un ritmo de escape infranodal. Es decir, que el estímulo eléctrico se genera por debajo del nodo auroventricular. Bueno, también en la imagen podemos observar un hemibloqueo de la rama izquierda. Presencia de complejo QRS ancho con morfología característica en derivaciones izquierda entre la V5 y V6. La forma clásica es en M, o las famosas orejitas de Batman, en derivaciones como V5 y V6. Siguiente. Diagnóstico etiológico y otras posibilidades. Dentro de su diagnóstico etiológico está la estenosis aórtica severa degenerativa. Paciente adulto mayor con HVI, soplo aórtico y VAF completo. Y otra de las posibles causas de bloqueo auroventricular completo sería la fibrosis idiopática del sistema de conducción, que esta puede ser enfermedad del LEF o LENEGRE. Infarto agudo al miocardio, especialmente inferior, trastornos hidroelectrolíticos, efectos de fármacos digitálicos, betabloqueadores y calcinoantagonistas. También dentro de ellas están las enfermedades infiltrativas como amiolórisis y sarcoidosis y las infecciones como la enfermedad de Lyme y Chagas. Siguiente. Bueno, ahora veremos por qué como tal se origina esta arritmia. Ya sabemos que como tal esta arritmia se trata de un bloqueo auriculoventricular completo o del tercer grado, que como tal se origina por la alteración de la conducción entre aurículas y ventrículos, provocando así que se dé lo que es una interrupción y disociación completa entre la conducción de ambas cavidades. Como tal, esto si lo correlacionamos con la historia del paciente, podemos ver que se da principalmente porque el paciente tiene una edad muy avanzada y esto correspondería más que todo a una esclerosis y también una fibrosis del sistema de conducción. Específicamente aquí podemos hablar de lo que es una esclerosis y también una fibrosis del nodo auriculoventricular que por las patologías adyacentes que tiene el paciente puede incluso afectar tanto el haz de His y también la fibra de Purkinje. Ahora bien, este envejecimiento, esta fibrosis y también esta esclerosis del sistema de conducción comúnmente se da por el envejecimiento idiopático que sufre el corazón con los años. Pero es muy importante mencionar aquí que este puede verse exacerbado por patologías estructurales como la estenosis aórtica y también por patologías crónicas como lo que es la hipertensión arterial.
que ambas las tiene el paciente y que a la larga pueden incluso empeorar o exacerbar más el sistema de conducción, produciendo patologías como esta. Ahora, si nos fijamos en el pequeño trazo del electrocardiograma que coloqué en la esquina inferior izquierda, puede verse que efectivamente se ven lo que son ondas P y complejos QRS, una seguida tras de otra. Pero si nos fijamos específicamente en su morfología, podemos fijarnos cómo no hay, por así decirlo, no hay constancia entre ellas, no son constantes la distancia, ni tampoco tienen una morfología progresiva. Al fijarnos bien con la clínica, podemos correlacionarla y darnos cuenta de que efectivamente se trataría de un bloqueo auriculoventricular completo, en la cual ambas cavidades están totalmente disociadas. Y esto se da principalmente porque el sistema de conducción entre ambas están totalmente interrumpidas. Si nos fijamos bien, las ondas P efectivamente están presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las aurículas están siendo despolarizadas por el nodo sinusal, pero el nodo, lo que son los ventrículos están siendo despolarizados no por el nodo sinusal, sino por un marcapasos alternativo, que en este caso se trataría de un marcapasos infranodal. ¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo del haz de His. Y ya que nos fijamos en lo que es el electrocardiograma, podemos intuir que es infranodal. ¿Por qué? Por la morfología de los complejos QRS que presentan ser anchos, lo que quiere decir que no pueden ser ventriculares, y debido a que la frecuencia es baja, o sea, es menor de 40, tampoco puede ser un marcapasos funcional, o sea, del haz de His. Si correlacionamos estas dos características, podemos intuir entonces que se trataría de un marcapasos infranodal, porque está debajo del haz de His. Y esto efectivamente sería lo que está ayudando a la despolarización de los ventrículos para así evitar que se dé lo que es la falla cardíaca. Y asimismo, ya que hay una frecuencia muy baja, se puede correlacionar con los síntomas de bajo gasto cardíaco, como son los episodios sincopales del paciente. La siguiente interrogante nos cuestiona qué otro diagnóstico presenta este paciente. Primeramente, recordando que el diagnóstico etiológico de este paciente es la estenosis aórtica severa, la cual es probablemente un origen degenerativo calcificado en este paciente anciano y representa lo que es un estrechamiento progresivo del orificio valvular aórtico, lo que genera una obstrucción fija a la eyección sistólica del ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, al estar calcificada, pierde la movilidad, aumenta el gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta durante la sístole. Y esta sobrecarga produce lo que es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo que lleva a una disfunción diastólica y una disminución progresiva del volumen sistólico. Además, la calcificación puede extenderse hacia el aparato de conducción, afectando así el nódulo auriculoventricular, generando lo que es en este caso un trastorno de conducción como es el bloqueo auriculoventricular completo en este paciente. Ahora, teniendo esto en cuenta, tenemos que la combinación de la estenosis aórtica severa con un bloqueo auriculoventricular completo genera una caída muy importante del gasto cardíaco, como mencionó mi compañero. La estenosis impide lo que es una eyección eficaz del ventrículo izquierdo, mientras que el bloqueo auriculoventricular causa la bradicardia con un ritmo de escape lento o ineficiente. Entonces, ambos mecanismos reducen en sí el volumen minuto, comprometiendo lo que es la perfusión de órganos vitales y explicando así los episodios de síncope como una manifestación de la hipoperfusión cerebral, y este conjunto de signos lo conocemos como un síndrome de bajo gasto cardíaco que vemos en este paciente. Además, al examen físico nos mencionan que se encontró un soplo sistólico en foco mitral, lo cual nos sugiere la presencia de una insuficiencia mitral probablemente de tipo funcional. Esta posiblemente no es causada por una lesión estructural primaria, sino por alteración en la geometría del ventrículo izquierdo, ya que en este caso la hipertrofia y la disfunción ventricular generada por la estenosis modifica el aparato subvalvular, provocando lo que es la dilatación del anillo mitral o un desplazamiento de los músculos papilares, lo cual impide una correcta coactación valvular. Y esta insuficiencia secundaria puede agravar aún más lo que es la disfunción hemodinámica del paciente. Teniendo esto en cuenta, se nos dice que nuestro paciente presenta un antecedente de hipertensión arterial y
si contáramos con un ecocardiograma transtorácico, podríamos confirmar lo que sería un hallazgo secundario como es la cardiopatía hipertensiva crónica. Sin embargo, al no tener este examen, no podemos confirmar todavía lo que es el diagnóstico de la estenosis, ni evaluar lo que es el grado de la insuficiencia mitral, ni mucho menos confirmar lo que es la cardiopatía hipertensiva. Sin embargo, por lo tanto, es muy recomendable. Bien, ahora hablaremos sobre qué otros estudios están indicados. Tenemos entonces el electrocardiograma, que su propósito es identificar alteraciones del ritmo y conducción. Aunque ya tiene una frecuencia baja, conviene documentar con trazos si hay bloqueo auroventricular completo, si existe hipertrofia ventricular izquierda o signos indirectos de sobrecarga. ¿Cómo funciona? Pues registra la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos colocados en la piel, permitiendo pues detectar bradicardia, bloqueos de conducción o signos indirectos de hipertrofia ventricular. También tenemos el electrocardiograma Doppler, que su propósito pues es que este estudio es clave para confirmar si el paciente tiene estenosis aórtica y para clasificar su severidad. Tenemos pues que el área de la válvula aórtica normal debe ser de 3 a 4 centímetros cuadrados y severa sería pues menos de 1 centímetros cuadrados. Cuando el gradiente de presión normal es menos de 25 milímetros de mercurio y severo sería pues mayor de 40 milímetros de mercurio. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y su función sistólica, sistólica y pues si hay dilataciones. ¿Cómo funciona? Tenemos que se usa ultrasonido para obtener imágenes del corazón en tiempo real. El modo Doppler mide la velocidad del flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica y permite calcular el gradiente transvalvular y el área valvular aórtica, que son claves para determinar la severidad de la estenosis. Siguiente. Tenemos ahora también el Holter de 24 horas, que su propósito es para confirmar si la bradicardia se debe a un bloqueo oroventricular de alto grado o a otras arritmias. También debe detectar episodios asintomáticos, detecta pues pausas inusuales o difusión del nódulo sinusual o bloqueo intermitentes, arritmias ventriculares o supraventriculares y variabilidad del ritmo según actividad diaria, que puede no verse en un EKG de reposo. ¿Cómo funciona? Es un EKG portátil que registra la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas, permitiendo relacionar síntomas como el síncope con eventos arrítmicos. También tenemos el cateterismo cardíaco, que el propósito es evaluar la anatomía coronaria y la severidad de la estenosis aórtica. También pues las obstrucciones de las arterias coronarias y gradientes transvalvulares en caso pues dudoso. Presiones pulmonares también y pues principalmente se utiliza pues si hay sospecha de una enfermedad coronaria concomitante. ¿Cómo funciona? Se introduce un catéter en una arteria, generalmente femoral o radial, hasta el corazón. Se inyecta medio de contraste para visualizar las arterias coronarias y medir presiones intracardíacas. Bien, en cuanto a la conducta a seguir, como se trata de un paciente de 80 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, bradicardia severa y tiene esos episodios de síncope intermitente, lo que se le recomienda es colocarle como un marcapasos de manera urgente, porque en el electro se muestra que tiene lo que es un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, como es sintomático, la indicación clase 1 para un marcapasos o una estimulación cardíaca permanente es precisamente eso. El marcapasos es la única opción que tiene para restablecer la frecuencia cardíaca y también para que él ya no tenga esos episodios de síncope en un futuro. Además, mientras se espera para colocarle el marcapasos, hay otras cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, en el paso 1 se recomienda que tenga un monitoreo continuo, porque de esta forma, como hay un riesgo de complicaciones hemodinámicas,
se le coloca en UCI o en una unidad de monitoreo y se le está midiendo siempre la frecuencia cardíaca, el ritmo, parámetros hemodinámicos como la presión arterial. Y de esta forma, si se le coloca algún fármaco o si se le coloca otro dispositivo para ayudarlo con la frecuencia, eso se está en vigilancia para ver si le funciona o no. Como segundo punto, como mencioné, lo del el tratamiento farmacológico, podemos ayudarle a mejorar la frecuencia cardíaca con atropina y si no le funciona, se le puede colocar isoproterenol. Solo que el isoproterenol tiene la desventaja de que puede llegar a causar taquicardia o hipertensión. Entonces, si le causa eso, es importante regresar al punto uno, que es el monitoreo continuo. Si el tratamiento farmacológico no le funciona, entonces se le coloca un marcapasos transitorio, que puede ser transcutáneo, puede ser transvenoso. Este le va a restaurar un poco y mientras esperamos que el marcapaso definitivo se le pueda colocar la frecuencia cardíaca, pero no lo suficiente como lo necesita el paciente. Entonces, cuando ya está estable y ya tenemos una mejora de la bradicardia, entonces se le coloca el marcapaso definitivo y entonces este sí le va a controlar los futuros episodios de síncope y restaurar el ritmo cardíaco normal, porque básicamente este se coloca como con una cirugía programada. Entonces, es como colocarle un generador de impulsos en el tórax y entonces esto se conecta a los ventrículos a través de los electrodos y hace que esa disociación auriculoventricular pues mejore. Solo que en sí, esa conducta no ayuda a que el bloqueo completo que tiene el paciente le mejore, porque la causa subyacente que le está generando ese bloqueo pues no se sabe a qué se debe. Como comentó mi compañera Valerie, es importante considerarlo y tenerlo en cuenta, pero en sí, el marcapasos es para que la disociación auriculoventricular mejore. En cuanto a la cardioversión, si se requiere, o sea, si se hace en este paciente o no, no, porque la cardioversión se utiliza en taquiarritmias y como el objetivo principal es restaurar el ritmo sinusal, pero en este caso el nodo sinusal genera un buen impulso. La cuestión es que no llega y en tal caso no tenemos un problema de frecuencia cardíaca elevada. Así que lo que se recomienda es el marcapasos definitivo. Hay una disociación auriculoventricular con un ritmo de escape infranodal, como bien explicó Dylan, y en tal caso, ese ritmo de escape me genera una bradicardia severa, pero la bradicardia tampoco se podría tratar con una cardioversión porque no es como que no existe una actividad eléctrica desorganizada. No es que el nodo funcione mal, simplemente que el problema es de conducción, o sea que la energía que se está pues generando, valga la redundancia, no está llegando al ventrículo y por eso tiene que ir un marcapasos subsidiario para poder generarlo y que este se contraiga. Entonces, aplicar una descarga eléctrica no corregirá la interrupción del sistema de conducción. Al contrario, si se pone una descarga, se reinicia el nodo, claro, pero se corre el riesgo de que el marcapasos que está ayudando se detenga, entonces el paciente puede caer en asistolia y puede morir. Por esa razón, el tratamiento ideal, y según la guía también que lo establece, es la implantación de un marcapasos definitivo. Bien, ahora hemos llegado al último caso, que es el segundo caso clínico de nuestro grupo. Aquí presenta a un paciente de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, que acude con historia de disnea a los mínimos esfuerzos desde hace 6 meses. En los signos vitales se toma la presión, la cual da 160/90 y una frecuencia cardíaca de 90. Refiere que toma medicamentos que son el perindopril, simvastatina y metformina. Aquí vemos el electro con una serie de alteraciones que discutiremos a continuación. Siguiente. Bien, tomando en cuenta los pasos para leer un electrocardiograma, llegamos al diagnóstico que el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, además de un bloqueo de rama izquierda. Como pudimos observar el electrocardiograma anterior, este está bien tomado, está bien calibrado.
Su ritmo es sinusal irregular. Tiene onda P positiva en todas las derivadas, menos en ABR. Y esta está precedida de complejos QRS. Bueno, ¿qué antecedentes clínicos podemos tomar en cuenta para llegar a estos diagnósticos? Pues que el paciente presenta hipertensión arterial crónica, además de la disnea a mínimos esfuerzos, que puede ser un signo de insuficiencia cardíaca secundaria a una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Esto en hallazgos electrocardiográficos vemos que en las ondas T, estas se encuentran negativas tanto en la D1 como en ABL, B5 y B6. Esta puede indicar lo que es una sobrecarga ventricular izquierda. Por otra parte, tenemos ondas T positivas en ABR y desde las derivadas B1 a la B4. Esta es una característica de una hipertrofia ventricular izquierda. Existe una pobre progresión de la onda R que puede indicar tanto la hipertrofia como el bloqueo de rama izquierda. En V1 podemos ver que el complejo QS es predominante negativamente. Esto es un indicativo de bloqueo de rama izquierda. Y en las ondas R, que se encuentran altas y melladas en V5 y V6, eso nos indica que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. En este electrocardiograma, como dijo mi compañera, se muestra un ritmo sinusal. Por ende, vamos a calcular primero más que la frecuencia cardíaca, ¿no? En el caso clínico menciona que tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, pero en este electrocardiograma usamos el método de 3 cuadros grandes, donde observamos que entre dos ondas R consecutivas hay 3 cuadros grandes. Aplicamos la fórmula. Frecuencia cardíaca es igual a 300 dividido entre el número de cuadros grandes entre R y R. Entonces nos da a frecuencia cardíaca es igual a 300 entre 3. Nos da a 100 latidos por minuto. Esto es compatible con el caso clínico, ya que cabe destacar que primero no es una variación muy diferente, y segundo que la frecuencia cardíaca no suele ser algo constante en el tiempo. Puede haber sido que primero fue tomado por medio de auscultación o por medio de un aparato electrónico, y este entonces ya es tomado con los cálculos del electrocardiograma. Esto indica una frecuencia en el límite superior de lo normal, pero aún se considera dentro del rango fisiológico para adultos. Ahora, pasando al eje eléctrico, observamos que el QRS en la derivación de 1 es predominantemente positivo, se observa claramente, lo que indica que el vector se dirige hacia la izquierda en el plano frontal. Luego observamos que la derivación ABF también es positiva, lo cual indica que el vector se dirige hacia abajo. Cuando D1 como ABF son positivas, el eje eléctrico se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, lo que es un hallazgo que se puede considerar completamente normal. Cabe mencionar que se considera normal si se encuentra entre menos 30 grados hasta más 90. En este caso específico, la morfología del QRS y la positividad de ambas derivadas estimadas del eje eléctrico está aproximadamente en más 30 grados, lo que se encuentra dentro de ese rango normal. En otros exámenes que indicaría en este paciente sería un ecocardiograma transtorácico para valorar la función sistólica y diastólica y para confirmar la hipertrofia. También prueba de esfuerzo o prueba de caminata de 6 minutos para cuantificar la disnea. También una radiografía de tórax para evaluar el tamaño
cardíaco y los signos de congestión. También laboratorios de BPN, BNP o NT, ProBNP, para evaluar la insuficiencia cardíaca, hemoglobina, función renal y electrolitos. El Holter de 24 horas si se sospecha arritmias. Y medir la fracción de eyección, FEBI, especialmente importante en la presencia de bloqueo de la rama izquierda BRI. Bien. Como conducta tenemos que iniciar determinando si podemos tratar al paciente de manera ambulatoria o si éste requiere hospitalización. Ya que en ambulatoria tenemos que ver los controles frecuentes si éste está hemodinámicamente estable y sin signos de falla aguda. Y lo hospitalizamos indicando si éste presenta alguno de estos hallazgos, ya sea algunos síntomas cardinales como disnea en reposo o ortopnea, disnea paroxística nocturna, o algunos signos vitales alterados, como presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o caída de hasta 40 milímetros de mercurio respecto a lo que sería la basal. Si tiene taquicardia persistente, mayor a 100 a 110 latidos por minuto. Tenemos que también ver si tiene congestión pulmonar, ya sea crepitantes bivasales o saturación de oxígeno reducida. También como si observamos una radiografía de tórax con líneas B de Kerley o redistribución vascular. Si hay congestión periférica, edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, dolor o ascitis como tal. Tenemos que optimizar lo que se respecta al tratamiento antihipertensivo. Mantenemos el IECA y agregamos, siguiendo lo que sería el ALHAT o el tratamiento antihipertensivo reductor de lípidos para prevenir el infarto del miocardio, o sea, al español. Tenemos que ver primero que todo el diurético tiacídico, como tal, la hidroclorhidrazida. Tenemos que agregarle un calcio antagonista, la amlodipina, y por último ver, como tal, si hay datos de disfunción ventricular. ¿Por qué se le agrega un diurético tiacídico? Ya que esto aumenta la excreción de sodio y agua y reduce el volumen intravascular y la precarga. El calcio antagonista, por ejemplo, bloquea los canales de calcio a 2 positivo y del músculo liso vascular, vasodilatación arterial y disminuye, por lo tanto, lo que será la poscarga. Tenemos que ver el control de lo que serían las comorbilidades. ¿Cuáles son estos? La glucemia. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina A1C elevada se asocia a mayor daño microvascular y macrovascular, porque esto se traduce a un empeoramiento de lo que sería la función diastólica y progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué el perfil lipídico? Porque la dislipidemia acelera la arteriosclerosis coronaria y este puede agravar como tal lo que sería la función ventricular. Tenemos que ver, como mencionó mi compañera, el electrocardiograma para medir el FEBI y lo que serían los volúmenes ventriculares y disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque un FEBI menor a 35%, el QRS mayor a 150 o una clase de NIHA 2 a 4, a pesar del tratamiento, tendremos, que verificar una valoración para terapia de reincronización cardíaca o un marcapasos biventricular como tal. Y por último, y no menos importante, el estilo de vida y educación, ¿verdad? Le informamos de una dieta hiposódica, el ejercicio físico adaptado para el paciente, no es muy joven que digamos, se le explica sobre evitar el tabaco, el alcohol y la automedicación como tal, y se le explica al paciente la importancia del control crónico o periodo a largo plazo. Siguiente. Bien, ahora vamos con las posibles etiologías de la hipertrofia ventricular izquierda. Como primer punto tenemos lo que sería siendo la hipertensión arterial, que es pues una de las causas más común, y pues también se ve en nuestro caso, el paciente pues tiene una presión mal controlada de 160/90. Cuando la presión en las arterias pues está elevada, el ventrículo izquierdo debe ejercer más fuerza para poder volver a sangre, o sea que debe trabajar más de lo normal, ya que las arterias pues están estrechas. Como otro ejemplo de posible etiología está lo que sería la estenosis aórtica. Este es más que un estrechamiento de la válvula aórtica, también va a dificultar el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. El ventrículo izquierdo pues va a tener que hacer un mayor esfuerzo, más presión para empujar la sangre a través de esa abertura estrecha. Al tener que empujar con más fuerza constantemente, el músculo del ventrículo izquierdo se va engrosando para poder cumplir con lo que sería la demanda. Pues este engrosamiento pues, es lo que se llamaría la hipertrofia ventricular izquierda.
Es muy frecuente en adultos mayores, como también en nuestro caso, y clínicamente puede causar hernia de esfuerzo, también presente en nuestro paciente. Siguiente. También tenemos lo que sería la miocardiopatía hipertrófica, que es otra de una posible etiología. Esta es una enfermedad del músculo liso cardíaco de origen genético, en lo que también hay un engrosamiento anormal del ventrículo izquierdo, pero no es debido a una presión o volumen, sino se debe a una enfermedad genética del músculo cardíaco, lo que lleva a una hipertrofia anormal, muy común en pacientes jóvenes, pues, especialmente atletas. También tenemos la insuficiencia aórtica, que esta es una posible etiología de la hipertrofia ventricular izquierda, como ya mencioné, porque eso también obliga al músculo, al ventrículo izquierdo a adaptarse a una sobrecarga, ya que la sangre que debería ir a la aorta regresa al ventrículo izquierdo, entonces esto aumenta el volumen de sangre dentro del ventrículo. Siguiente. Bloqueo de rama izquierda. Dentro de las posibles etiologías está lo que sería siendo las cardiopatías estructurales, que estas son una de las causas más frecuentes y suele estar reflejada en una enfermedad subyacente al miocardio del ventrículo izquierdo. Dentro de las cardiopatías estructurales, pues está lo que sería siendo la cardiopatía isquémica, pues cuando el flujo de sanguíneo del corazón es insuficiente, especialmente en la región septal o anterolateral. También tenemos lo que sería siendo una miocardiopatía dilatada, que en esta condición pues el corazón se agranda y su contractilidad disminuye. También otro ejemplo es una enfermedad valvular, principalmente en las aortas, ya sea la estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica, que afectan la base del septo interventricular donde pasa la rama izquierda. Y también puede ser consecuencia de una cirugía valvular. Otra de las posibles etiologías está lo que son los trastornos del sistema de conducción, y dentro de esto está lo que sería siendo la degeneración idiopática del sistema de conducción, que es un ejemplo muy común, pues sería la enfermedad del Lennegreve, que por lo general es una degeneración fibrosa del sistema de conducción, especialmente de adultos mayores, y también un bloqueo postoperatorio, que es otro ejemplo, que se puede dar tras una cirugía cardíaca, especialmente de la válvula aórtica. Y como último, una de las posibles etiologías sería un postcateterismo o ablación, que se da por un daño accidental o un sistema de conducción. Con esto terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias, doctora, por escucharnos.